Listo, chiquillos, chiquillas, comenzamos la clase del día de hoy. Sean todos súper bienvenidos los que ya están en el chat, los que se van integrando a esta clase. Juan Chavito, Juan Inso, Lourdes, G, Francis, todos los que ya están ahí. Oiga, el G, hola con H. Hola sin H, hola de mar. Así que no, en la clase de lenguaje no, menos una décima. Ya, chiquillos, comenzamos la clase del día de hoy y tal como les avisaron en Instagram, recuerden que la idea es que sigan, por supuesto, las redes sociales de puntajenacional.cl. El día de hoy lo que vamos a hacer es una jornada de resolución de lo que hemos estado viendo, ¿cierto? La última parte del temario que involucra lenguaje y comunicación. Decíamos que lenguaje en sí mismo, temario no tiene, porque en el fondo lo que nosotros tenemos que ir analizando e ir desarrollando también son las habilidades. Por lo tanto, el día de hoy también vamos a recordar las habilidades, vamos a ver tipos de preguntas y en específico vamos a revisar dos textos que aparecieron en el ensayo oficial del DEMRE de este año, del proceso de admisión 2020. Claramente estamos en el 2019, no estamos viendo adelantados, por eso se llama proceso de admisiones para los que van, ¿cierto?, a entrar el próximo año, que nosotros sabemos que van a ser todos ustedes, por supuesto que sí. Ya, entonces, lo último que estábamos viendo, como decíamos, textos mediáticos. Por lo tanto, el día de hoy va a ser una clase más bien de ejercitación. Sin embargo, la primera parte de la clase está dedicada más que nada a ir viendo ciertos esos detalles que a veces se nos pueden olvidar, sobre todo, o al menos que a lo mejor a algunos no se les olvida, ¿cierto? Pero sí es importante para aquellos que se vienen integrando a las clases de puntaje nacional, porque hay algunos datitos que pueden estar por ahí todavía volando, a lo mejor no recordamos bien cómo se hacen algunas cosas. Y además vamos a ver algunas estrategias, como ya les decía, con anterioridad. Entonces, decíamos que la PSU de lenguaje involucra, ¿cierto?, 80 preguntas, las cuales tienen que ser resueltas en 2 horas 30. La PSU de lenguaje es la primera a la que nos enfrentamos cuando vamos a dar las pruebas, las 4 pruebas PSU. Por lo tanto, esta prueba, ¿cierto?, que como decíamos dura 2 horas 30 para 80 preguntas, se divide según las habilidades mayoritarias, la mayor parte de las habilidades que nos van a presentar, ¿cierto? Se dividen en si sabemos escribir, si sabemos leer. Sabemos, nosotros conocemos, tenemos esa información. Ustedes están en cuarto medio, si no es que más, ¿cierto? Algunos son más chiquititos que se están preparando desde antes, pero sabemos que sí saben leer y sí saben escribir, están participando en el chat, etcétera, etcétera, lo saben. Pero, ¿realmente sabemos? Ese es el asunto. ¿Realmente podríamos construir un texto coherente y cohesionado? ¿Realmente puedo interpretar, evaluar, analizar las preguntas que me van a hacer en relación a la comprensión de lectura? Eso es lo que nos van a medir. Entonces, en la parte de indicadores de producción de textos, que en el fondo me miden de manera indirecta si es que sé o no sé escribir, lo que nos van a medir son 25 preguntas, de las cuales están separadas, ¿cierto?, a través de lo que son los conectores y plan de redacción. Estos dos últimos ítems no los hemos revisado aún en clases, por si acaso, ¿cierto? Porque están preguntando varias veces, profe, ¿cuándo viene conectores? Después de esta clase, es decir, el próximo jueves, nos vamos directamente con conectores. Así que tranquilidad, calma, que no panda el cúnico, como decía alguien muy famoso por ahí alguna vez, muy antiguo también. Conectores ya vamos hacia allá y plan de redacción también ya vamos hacia allá, con pasos agigantados. Chiquillos, ahora, con relación a los conectores, que lo que vamos a ver en la próxima clase, vayan, ¿cierto?, buscando relaciones semánticas que se establecen en relación a los conectores, y en relación a lo que es plan de redacción, vayan buscando el método T+12, también conocido como I12 o A12R. Ese 12 no es con número, es con letras A, D, O, C, E. 12, A12, o T, la letra T, más D, O, C, E, 12, T más 12, le va a servir un montón. No le tengan tanto miedo al ítem de plan de redacción, en clase, ¿cierto? Yo generalmente lo escucho mucho, con los chiquillos de cuarto medio, les tienen mucho miedo al plan de redacción, cuando es uno de los ítems más sencillos, en verdad, chiquillos, aplicando estrategias, uno de los ítems más sencillos que tiene la PSU de lenguaje, así que tranquilidad y calma,
que dejamos estos dos últimos ítems hacia el final, no solamente, ¿cierto?, porque no sabíamos si este año iban a estar en la PSU, eso fue una de las razones, sino que también los dejamos para el final porque son relativamente más sencillos que estos dos últimos ítems que aparecen por acá y que son con los que estamos terminando ya de revisar, ¿cierto?, en las clases. Le dedicamos, imagínense, 22 clases para solamente el ítem de comprensión de lectura. El ítem de comprensión de lectura, ¿qué es lo que involucra? Sé, o conozco o entiendo lo que estoy leyendo, soy capaz de modificar el texto que estoy tratando de comprender. Es decir, se fijan, ¿cierto?, en lo que es vocabulario contextual y lo que es comprensión de lectura. En eso solamente tenemos 55 preguntas, por eso también nos detuvimos más aquí. Es la parte mayoritaria de la PSU, o sea, son 55 preguntas de las 80. Estamos hablando de que es harta cantidad, ¿cierto?, de ejercicios. Por lo mismo, ¿cierto?, para lo mejor los que son más antiguos, que más antiguos estoy hablando de... no viejos, la ropa se le pone vieja, más antiguos como de mi edad, por ejemplo, nosotros hace muchos años atrás nos aparecían 15 preguntas que eran de contenidos. Esas 15 preguntas se eliminaron, ya no existen, ahora solamente nos quedamos con esta estructura de la PSU, ¿cierto? Conectores, plan de redacción, vocabulario contextual, comprensión de lectura. ¿Qué pasó con esas 15 preguntas? Se sumaron acá, a comprensión de lectura, porque eran 15 preguntas de todos los contenidos de primero a cuarto medio, o sea, era un despropósito terrible. Qué bueno que lo sacaron. Ya, entonces, como decíamos, todo el total, ¿cierto?, de estos ítems hacen 80 preguntas, de las cuales, lamentablemente, hay 5 preguntas que son de pilotaje. ¿Qué quiere decir esto? Son 5 preguntas que nosotros tenemos que responder porque no sabemos cuáles van a ser las preguntas de pilotaje. Sin embargo, esas 5 preguntas no se miden como parte de nuestro puntaje. Entonces, en realidad, para obtener mis 850 puntos maravillosos y deseados y anhelados, me van a medir 75 preguntas y no 80. Pero como nosotros no sabemos cuáles van a ser esas 5 preguntas de pilotaje, tenemos que contestarlas igual dentro del periodo de tiempo que involucra esta estructura. Como ya decíamos, el tiempo de resolución de la prueba son 2 horas 30 y primera estrategia que vamos a recordar, porque esto ya lo hemos dicho, pero estamos recordando. Primera estrategia que vamos a recordar en términos de cómo resuelvo la PSU de lenguaje es: ¿cuánto tiempo me debería demorar en cada ítem? Porque eso también es una pregunta que hacen harto. Lo ideal, y ojo con la palabra, ideal, idealizado, no siempre se cumple. De hecho, si yo soy súper sincera, en conectores me demoro más de lo que debiese demorarme. Conectores, lo ideal es demorarnos no más de 10 minutos o rondando los 10 minutos. En plan de redacción, lo ideal es no demorarme más de 20 minutos y dedicarle entonces las 2 horas que me quedan a comprensión de lectura. Chiquillos, hace unos días atrás estuve revisando los comentarios que ustedes ponían en las clases, ¿cierto? Las más antiguas, las que estábamos haciendo a principio de año. Y varios decían, la profe dijo que a lo mejor no pilotara mi tiempo. Ya estamos en el tiempo de, valga cierto la repetición, ya estamos en el tiempo de irnos pilotando. Es decir, de ir midiendo cuánto tiempo me estoy demorando, porque recuerden que entre más me demoro en un ítem, menos tiempo tengo después para resolver los otros. Y son 2 horas y media y se acabó, no hay más, nos quitan la prueba. Así que, chiquillos, ese es más o menos el tiempo que debiésemos dedicar. Ya estoy leyendo sus mensajes en el chat. Mauricio, a veces hay conectores tan parecidos que me confunden. Sí, muchas veces. Sí pasa. Florencia pregunta, Oli, al realizar la PSU, ¿es mejor marcar la alternativa inmediatamente en la hoja de respuesta o después traducir las respuestas? Qué buena pregunta, Florencia. También hemos dado estrategias para resolver esa parte de la PSU. Lo ideal es que cada vez que nosotros terminemos un ítem, los 10 de conectores, los 15 de plan de redacción, 15 de vocabulario contextual y así sucesivamente, aquí a lo mejor se nos puede desordenar un poquitito, pero al menos terminando un ítem, o por ejemplo acá terminando un texto, lo ideal es que inmediatamente pasemos nuestras respuestas correctas, o las que nosotros creamos son nuestras respuestas correctas, ¿cierto?, a la hoja de respuestas. No una por una, porque vas a perder tiempo, ni tampoco dejarlas para el final, porque una de las anécdotas, entendiendo la palabra anécdota, ¿cierto?, como algo que sale de lo común. Una anécdota que siempre ocurre para el periodo PSU es precisamente que les falta tiempo, no todos evidentemente, pero muchos chicos no miden su tiempo, por lo tanto
no saben bien cuándo les tienen que entregar ya la hoja de respuesta y no alcanzan a pasar todas las respuestas que ellos tenían marcados. Por lo tanto, dieron la PSU en vano porque alcanzaron a traspasar, por ejemplo, de las 80 a 30 preguntas solamente. O también puede ocurrir que en el apuro de ir pasando las respuestas correctas a la hoja de respuesta, nos saltemos toda una fila, es decir, que nos equivoquemos entre la A, B, C, D, E, nos equivoquemos y en vez de poner, por ejemplo, la que nosotros consideramos que era la B, la marcamos en la C. E inmediatamente la tenemos mala, considerando que la teníamos buena desde un principio. Entonces lo ideal es hacerlo de esa manera. Termino un ítem o termino un texto y traspasar las respuestas correctas a la hoja de respuestas para después ya quedarme solamente con aquellas preguntas que me generaron dudas. Si es que tengo tiempo todavía de resolverlas, y si no, y esto es la última parte, ¿cierto?, en relación a eso, y si no, y el consejo totalmente más antipedagógico de la vida, tírenlas al achunte. ¿Por qué? Nuevamente, en la antigüedad, es decir, en la época prehistórica, cuando la profesora dio la PSU de lenguaje y todas las demás PSU que dio, en la época prehistórica, como les decía, nos descontaban malas por buenas. Ese descuento ya no existe, por lo tanto, si ya de frentón no sé qué contestar, la tiro a la chunte. Las probabilidades dicen que al menos podría tener la buena en una probabilidad de 1 a 5, por lo menos. Así que, consejo antipedagógico y totalmente random del día: tírenle a la chunta si es que efectivamente no saben, pero esa chunta déjenlo para el final. Confíen en su suerte, pero al final de la prueba. Ya, más preguntas. Este año saldrán textos poéticos en la PSU. Para allá vamos, Juan Inso. Vamos para allá. Inmediatamente voy a contestar esa pregunta. Profe, ¿y se comienza mejor por el ítem de comprensión de lectura? Ven, ahí Margo Delso dice ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó que no alcanzó a contestar todo? Ya ven, sí se pasa. Ya, entonces, tal como decíamos, Diana Cid, profe, se comienza mejor por el ítem de comprensión lectora. Justamente íbamos hacia allá. Segunda estrategia que es importante recordarles, chiquillos. Ojo, son estrategias, no es la manera de hacerla, es una estrategia que les sirve harto. De hecho, varias veces ustedes mismos han dicho, profe, la apliqué y funcionó. En el colegio los chiquillos también me dicen, profe, la apliqué y me funcionó. Súper, porque uno de los problemas que generalmente nos encontramos es con el tiempo. Entonces, estrategia propuesta, chiquillos, no hagan la PSU en orden. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos que tratar de rescatar y de salvar, ¿cierto?, el ítem que tiene más preguntas en relación a su totalidad, que ya decíamos que era comprensión de lectura. Entonces, lo ideal es partir la prueba de atrás hacia adelante, pero de manera desordenada. ¿Qué quiere decir esto? Parto la prueba no por conectores, que es el primer ítem al que me voy a enfrentar cuando abra la PSU, sino que parto la prueba en comprensión de lectura. Nos van a salir entre 5 a 7 textos, más o menos, en los textos que me va a tocar tratar de comprender. Abro mis textos, ¿cierto? Hago la mitad de entre esos 5 a 7 textos que me van a aparecer con comprensión de lectura y vocabulario contextual, los dejo hasta ahí, me devuelvo a lo que vendría siendo conectores, soluciono la parte de comprensión de lectura y vocabulario contextual que me faltaba y termino la prueba por plan de redacción. ¿Por qué? Esto tiene una razón lógica. Uno, ¿cierto?, es una estrategia para, como les decía, ir salvando los ítems que están como más pesaditos en la PSU, que es comprensión de lectura. Y por otro lado, la otra razón tiene que ver con un ejercicio de autodespertar. ¿Por qué? PSU de lenguaje, como ya decíamos, la primera PSU a la que nos enfrentamos. Vamos a ir con una carga ansiosa importante. Algunos va a ser la primera vez que den la PSU, otros que ya van a darla por segunda vez, ya la conocen, pero de todas maneras a lo mejor se ponen ansiosos porque saben que esta es la oportunidad que tienen para salvarla o para dar una buena PSU. O los que ya dan la PSU por tercera, cuarta, quinta vez, qué sé yo, ¿cierto? Con mayor razón aún, están probablemente más nerviosos incluso que los que la dan por primera vez, porque el que nada sabe, nada teme. Entonces, chiquillos, esta es una manera para irnos despertando. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, pensámoslo, ¿cierto?, como nuestro cerebro como nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a darle un fuerte golpe, ¿cierto?, ahí rápido de comprensión de lectura y vocabulario contextual. Voy a descansar un poquito en conectores. Voy a volver a subir la intensidad en comprensión de lectura y vocabulario contextual y voy a descansar finalmente con plan de redacción. En el fondo lo que estamos haciendo es como una gimnasia muscular para irnos despertando solitos, porque la ansiedad, ¿cierto?, el nervio, el susto, qué sé yo, puede haber hecho que durmamos mal en la noche anterior a la PSU. Insisto, es la primera prueba a la que nos vamos a enfrentar. Por lo tanto, lo ideal muchas veces les pasa, ¿cierto?,
¿cierto? Que se empiezan a quedar dormidos, que están con sueño, porque aparte muchas veces los textos que aparecen ahí, no todos son muy didácticos, digamos, no son muy simpáticos tampoco algunas veces para leer. Hay algunos textos que son lentos, que son pesados, que son muy específicos, que tienen un vocabulario que me cuesta entender, entonces me empieza a dar la modorra, ¿cierto? Me empieza a dar como sueño. Chiquillos, háganlo, ojalá, de esta manera. Después me cuentan si les funcionó. Ahora, recordarles, ¿cierto?, que estamos ya a finales de agosto, por lo tanto se entiende que al menos los que han estado con nosotros desde marzo en adelante ya han hecho varios ensayos, sobre todo, por supuesto, en la página puntajenacional.cl. Entonces, si les funciona esta estrategia, que es la que hemos propuesto desde el día 1, maravilloso, perfecto, genial, regio, polinio, etc. Si no les resulta y prefieren hacer la PSU de la manera en la que está presentada, maravilloso, perfecto, polinio también. ¿Por qué? Porque nadie mejor que ustedes, chiquillos, se conoce a sí mismos. O sea, vienen con ustedes por lo menos 17 años conociéndose a ustedes mismos y sabiendo sus propias estrategias. Esta es una idea. Ya es una idea, pero eso no quiere decir que sea la única manera de dar la PSU, es solamente una idea y es un empujoncito, sobre todo para los que les cuesta un poquitito más. Ya, ¿y cómo resolver las preguntas de comprensión de lectura? Que dijimos que, cierto, partíamos la PSU con comprensión de lectura y la desarrollábamos después hacia la mitad. Lo ideal, en este caso, es primero contestar las preguntas de comprensión de lectura y después las preguntas de vocabulario contextual. ¿Por qué? Decíamos, ¿cierto?, cuando estuvimos viendo las clases de vocabulario contextual, que precisamente vocabulario contextual a veces nos cuesta un poquitito porque tenemos que tener siempre en consideración que la palabra tiene que estar en contexto. La mejor manera de comprender el contexto aún más, ¿cierto?, es respondiendo a las preguntas de comprensión lectora previamente, porque eso significa que le voy a dar más vueltas a las preguntas que a las palabras que aparezcan destacadas. Por lo tanto, la voy a poder contestar de mejor manera también. Así que ese sería más o menos el orden que estamos proponiendo. Ya, a ver, más preguntas, parece que no hay. Ya, parece que no hay más preguntas. ¿Cómo estudio si no me entra nada en la cabeza? Con tranquilidad, con calma, siempre. Trata de quitar siempre el elemento ansiedad, porque cuando ya de por sí yo mismo o yo misma estoy diciendo no me entra nada en la cabeza, me estoy condicionando a eso. Voy a sonar un poco Pedrito Angel, tal vez, ¿cierto? Astrólogo, tarotista, no sé qué es. Pero chiquillos, el lenguaje construye realidades. Eso es verdad, eso es así. Como profesora de lenguaje, como profesora, se los digo, chiquillos, el lenguaje construye realidades. Piensen que para declarar a una persona que está casada, ¿cierto?, los declaro marido y mujer, el lenguaje cambió la realidad de esas personas. Chiquillos, tirámonos para arriba nosotros mismos, vamos que se puede, tranquilidad y calma porque se puede. Ya, entonces, como les decía, esta era la estrategia propuesta y por ahí alguien preguntaba, profe, ¿este año van a salir textos poéticos? ¿Van a salir poemas? No sabemos. ¿Por qué? Porque el temario de la PSU involucra los 3 grandes tipos de textos que hemos estado revisando. Textos no literarios, textos literarios, textos de los medios de comunicación masiva, agreguémosle, ¿cierto?, el apellido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, chiquillos? Nos puede salir, dentro de la amplia gama de textos que podrían salir, todos estos tipos de textos. Claramente no van a salir todos porque salen, como les decía, entre 5, 6, 7 textos aproximadamente en la PSU. No van a salir todos, no alcanzan a salir todos. Pero hay algunos textos, como por ejemplo texto poético, que nos sale hace rato en la PSU. Eso nos dice 2 cosas. Puede que no salga, posibilidad. Puede que no salga, como también puede ser que justo este año salga un texto poético. Por lo tanto, lo ideal es que revisemos igual todas las características que tienen estos textos, precisamente porque de esa manera, ¿cierto?, el contenido nos asegura que vamos a tener una mejor comprensión. Como ya decíamos, los contenidos en la PSU salieron volando, en la PSU de lenguaje, salieron volando, ya no existen, pero sin duda nos sirve, ¿cierto?, saber la estructura, saber a qué se refiere cada uno de ellos, el tipo de lenguaje que utiliza, el contexto, la situación enunciativa de cada uno de ellos, para comprender de mejor manera qué es lo que me están preguntando. Preguntas, por ejemplo, con respecto al texto argumentativo, me pregunten, dentro de los siguientes argumentos, ¿cuál de ellos busca convencer o cuál de ellos busca persuadir? Si no conozco la diferencia entre convencer y persuadir, ya inmediatamente la pregunta podría tener la mala. Así que, chiquillos, si ustedes creen y dicen, la PSU de lenguaje está tirada, es súper fácil, es súper sencilla, porque lo único que tengo que hacer es leer y comprender, y eso no es tan difícil,
Claramente no es difícil, pero necesito, insisto, una base, ¿cierto? Un contenido para poder comprenderlo de mejor manera y no equivocarme en cosas chiquititas que en el fondo me pueden perjudicar mucho. Ya revisamos los textos no literarios, ya revisamos los textos literarios y estamos terminando de revisar los textos de los medios de comunicación masiva, pongámosle apellido. Por lo tanto, es lo que estamos haciendo y hasta aquí estamos llegando con lo que es comprensión de lectura. ¿Texto lírico es igual a texto poético? Sí, efectivamente, nos referimos exactamente a lo mismo. Juan Inso está dando una estrategia que yo siempre les he dicho que no hagan. Lean primero las preguntas en los textos. No, malo, pecado capital de la PSU del lenguaje. No es una buena estrategia, es pésima estrategia. Por lo mismo, por lo que les estaba diciendo, cosas chiquititas nos pueden hacer equivocar, chiquillos. Esas, ahí sí que yo les digo, no, eso no funciona. La estrategia de... que esto lo hacen mucho, por eso digo no funciona. La estrategia de primero leer la pregunta y después leer el texto es súper mala, sobre todo si es que no tengo desarrollada, ¿cierto? La parte donde yo digo, esta pregunta me está preguntando, me está haciendo inferir, ¿cierto? Esta pregunta me está haciendo expresar información explícita, qué sé yo. Chiquillos, las preguntas, todas las preguntas tienen distractores y los distractores me pueden aparecer en el texto mismo. La idea es que yo comprenda bien la pregunta que me están haciendo. Así que no lo hagan más, y eso ya lo he dicho un montón de veces. Qué bueno que justo alcancé a ver el comentario, ¿cierto?, de Juan Inso. No lo hagan más, es súper mala estrategia, pierden tiempo y tienen 2 horas y media. Ya vimos más o menos cuánto tiempo debemos demorarnos en cada ítem. Así que no lo hagan más. Mala. Profe, si llega a salir un texto poético, ¿puede que salga más de uno? Es poco probable, Diego Arratia. Es muy poco probable. Pero, por ejemplo, justamente los textos que vamos a revisar en la clase del día de hoy, que pertenecen al ensayo oficial del DEMRE, del proceso de admisión 2020, vienen 2 textos de características de los medios de comunicación. Entonces, podría ser. Es poco probable, pero podría ser. Ya, están preguntando, ¿a qué se refieren con reforma de la PSU? ¿Van a cambiar todo el sistema? Es probable, pero eso lo venimos escuchando hace rato. Ya, eso lo vengo escuchando desde que yo estaba en segundo medio, o sea, ya se puede, hace muchos años. Así que lo más probable es que sí, que cambie la PSU para el próximo año, pero todavía no tenemos una información totalmente oficial al respecto. De hecho, este año supuestamente ya se iban a aplicar cambios y no se hizo, así que tranquilidad, calma, usted prepare la PSU tal como lo hemos estado haciendo hasta ahora, porque esa es la PSU a la que se van a enfrentar. Ya, ¿qué más? Disculpas a toda la gente, Juan Inso, no te preocupes, que para eso estamos acá para aprender. Así que tranquilidad. Dice Bárbara Salas, pero leer las preguntas no te ayuda a saber qué buscas. No, al contrario, te hace perder el tiempo. Así que no es muy buena idea. Ya, nos vamos a lo que estábamos hablando, ¿cierto? A la revisión de las habilidades. Chiquillos, como les decía, contenidos del PSU del lenguaje no salen, no aparecen, no están, pero podrían ser implícitamente puestos dentro de lo que son las preguntas de comprensión lectora. La PSU del lenguaje se desglosa, ¿cierto?, a grandes rasgos en 3 grandes habilidades. Por un lado, la habilidad, ¿cierto?, de extraer información explícita de los textos. Este recuadro lo hemos visto N veces. Interpretar información explícita e implícita de los textos y además evaluar información explícita e implícita de los textos. Eso quiere decir que desde ya tengo que conocer la diferencia entre lo que es explícito y lo que es implícito. Y a la vez tengo que desarrollar la primera habilidad, que es la más sencilla de todas, para poder ir subiendo, ¿cierto?, en esta pirámide de complejidades. Entonces, primero tengo que saber cosas muy sencillas, después ya las empiezo a manipular para extraer esa información que está pero no está, y finalmente tengo que saber entender que lo que aparece ahí puede ser representativo, ¿cierto?, de una opinión mía, de una opinión propia. Entonces, de ahí para arriba, ¿cierto?, vamos subiendo en la escala de complejidades. Entonces, como decíamos, la primera estrategia es extraer información explícita de los textos. Las habilidades que están relacionadas son sumamente sencillas. Conocer, simplemente leer el texto. Comprender, analizar, entenderlo, ¿cierto? Y, por ejemplo, desglosarlo. Identificar rasgos, elementos del texto. Caracterizar elementos o rasgos de los personajes que me aparecen ahí en el texto. Algo bien sencillo de desarrollar. Pero ya nos vamos a una parte un poquitito más compleja, ¿cierto? Que es interpretar información tanto implícita como explícita, es decir, saber diferenciar, ¿cierto? Hacer una diferencia clara entre lo que es inferible y lo que es extraíble de manera textual. Y aquí
nos centramos en lo que es analizar, sintetizar, es decir, resumir la información, analizar, interpretar, darle otro significado, inferir localmente, hacer una diferencia solamente a partir de una idea o de una parte del texto, sintetizar localmente, ser capaz de resumir no todo el texto, sino que una parte pequeña, sintetizar globalmente, sintetizar todo el texto al que me estamos enfrentando y finalmente interpretar, es decir, darle otro significado a lo que estamos realizando. Y finalmente la habilidad de evaluar información tanto implícita como explícita implica inferir globalmente, es decir, a partir de todo el texto, ya lo leí, ya lo manipulé, ya hice un montón de cosas, a partir de todo el texto saco inferencias, es decir, conclusiones, derivaciones de la información que aparece ahí. Transformar, ser capaz de transformar el texto en otra cosa, por ejemplo, explicar un dicho, explicar la figura retórica que aparezca ahí, o al revés, tengo un texto de características expositivas o no literarias, ¿cierto? Y transformar esa información en un poema o transformarlo en información literaria. Y finalmente evaluar si es que el texto está bien construido, cómo sé que unen cada una de las partes del texto, etcétera, etcétera. Y con eso terminamos. Esta es la habilidad más difícil dentro de las que estábamos revisando. Sin embargo, chiquillos, tranquilidad y calma, entre comillas, de las partes más sencillas o de las preguntas más sencillas no nos van a salir tantas preguntas. De las preguntas más difíciles tampoco nos van a salir tantas preguntas. Por una razón lógica, las más sencillas, ¿cierto? Son demasiado sencillas y las más difíciles tienen un grado de dificultad mayor, ¿cierto? Entonces, la PSU del lenguaje va a estar centrado en esto, en interpretar tanto información explícita e implícita de los textos. Entonces, desde ya, chiquillos, desde ayer, vayan ejercitando, ¿cierto? Elementos como, por ejemplo, hacer resúmenes de los textos que vamos leyendo. Por párrafo, el resumen completo, sacar las ideas principales, sacar ideas secundarias y así sucesivamente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Recomiendo utilizar destacadores? Sí, y solo sí sabemos utilizarlos. La idea de ocupar el destacador es para extraer precisamente información explícita, los nombres, los años, características, elementos como de ese estilo, no para destacar todo el texto porque es un vicio en el que caemos reiterativamente. ¿Existe alguna estrategia para cuando estemos entre dos respuestas dejar esa pregunta para el final? Esa es una de las estrategias. Y después cuando ya definitivamente vemos si es que nos queda tiempo o no nos queda tiempo, analizarla en profundidad. Y si no, el nunca bien ponderado, achunte. Nada más que eso, el azar. Profe, ¿cuánto tiempo recomienda dedicarle a la lectura diaria como para ir acostumbrándose? Chiquillo, es una respuesta sumamente relativa, perdón Diana Cid, pero es una respuesta súper relativa porque va a depender exclusivamente de nuestra capacidad o nuestra calidad lectora. A los chicos que no les cuesta leer, que les gusta leer, por ejemplo, y que no tienen problemas desarrollando estas habilidades, no es necesario que lean todos los días media hora, por ejemplo, porque lo van a hacer solos de partida. Si les gusta leer, lo van a hacer solitos. Y para los que no les gusta leer, claro, para ahí tenemos que hacerle una dedicación más importante. Así que va a depender exclusivamente de la persona. Exclusivamente. ¿Cuánto tiempo dedicarle a cada ítem, porfis? Margo, ya lo dijimos. Para conectores, 10 minutos. Para plan de redacción, 20 minutos. Y todo lo que es comprensión de lectura, las 2 horas completas. Ese es el idealizado. No siempre se cumple por si acaso. Ya, nos vamos entonces a los ejercicios. Tal como... ahí sí, habíamos dicho. Entonces, tal también como les habíamos mencionado, chiquillos, vamos a revisar 2 textos que aparecieron este año en el ensayo oficial del DEMRE, el proceso de admisión 2020. Todos esos ensayos los pueden encontrar en la página psu.demre.cl. Están los ensayos desde el año, si no me equivoco, 2003 en adelante, o 2004 en adelante, para que vayan revisando. Y ahí van a ver, por ejemplo, los cambios mismos que han establecido en la PSU del lenguaje. Entonces, tampoco... si bien es buena idea realizar los ensayos porque son ensayos oficiales, tampoco es buena idea que nos confiemos en los puntajes que aparecen ahí porque los puntajes han variado mucho en relación a lo que fueron las primeras PSU y porque también tenemos que considerar que en esos ensayos salían las 15 preguntas de contenido que ya no existen. Así que te los tenemos desde ahí. Caro dice, Oli, de los ensayos DEMRE, ¿desde qué año recomienda? Me refiero así desde el de la admisión 2016 en adelante o todos sirven. Por si son muy antiguos o algo. Justamente eso era lo que estaba mencionando. Hagan los antiguos, no hay ningún problema, pero no lo tomé como un indicador real. Les sirve para ejercitar, más que nada. Pero como marcador de puntaje,
No nos sirve, porque ni siquiera por el tiempo, digámoslo, porque ya la PSU cambió, no es la misma PSU que se hacía desde un inicio. Ya, entonces, primer texto relativo a los medios de comunicación masiva dicen así: informe revela baja en alerces, pero aumento en bosque nativo. Reporte de la CONAF plantea que las erupciones volcánicas, incendios y tala de árboles han incidido en la pérdida de especies protegidas. De la manera en la que está estructurada el texto, en la PSU es mucho más evidente, pero en la manera en la que está estructurada el texto, pensemos ya y recordemos cuáles eran las estructuras de los textos relativos a los medios de comunicación masiva. Y de esa manera nos vamos a dar cuenta que lo más probable es que en este caso nos encontremos ante la lectura, ¿cierto?, de una noticia. Entonces, las erupciones de volcanes, los incendios y también la tala de árboles han mermado la superficie de especies claves como los alerces, araucarias y lengas entre 2005 y 2015. Se trata de flora que está altamente protegida, pero que, aún así, ha visto reducida su cobertura en el país. El reporte sobre el estado del bosque, tanto originario como el introducido para la explotación comercial, fue elaborado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, en el marco del Proceso de Montreal, convenio promovido por las Naciones Unidas, donde los países se comprometen a cumplir indicadores de sustentabilidad en torno a la flora. La investigación plantea que el bosque siempre verde ha descendido en 41.559 hectáreas, seguido por robles y lengas, ambas con 24 hectáreas menos que hace 15 años. También la superficie de alerces y araucarias muestra una baja en 722 y 8.648 hectáreas respectivamente, pese a tener la categoría de monumento, lo que implica que no se pueden talar. El director de la CONAF, Aarón Cavieres, afirma que la menor cantidad de ejemplares se explica por desastres naturales como erupciones volcánicas, lo que ha afectado de manera más severa a las regiones de los ríos y los lagos, donde han desaparecido 12.000 hectáreas. A esto se suman los incendios forestales cada vez más frecuentes, dice la autoridad. Otro factor que impacta en las especies emblemáticas es que se mide de mejor manera la superficie arbórea, a través de satélites o fotos. Con todo, según el reporte, la masa total de flora nativa ha aumentado 126.000 hectáreas en el país, especialmente la cobertura de bosque típico de la zona central de Chile, esclerófilo. Una de las razones para este crecimiento a nivel general es la disminución de áreas agrícolas, a lo que se suman proyectos para la forestación de lugares degradados. Cuando sucede esto, raulíes y coigües se recuperan de manera rápida, agrega el director de la CONAF. Entonces, vamos a hacer aquí un entre paréntesis, ¿cierto? Vamos a parar un poco la lectura porque esta lectura es un poquitito larga. Y, ¿cierto? Justamente que Nicolás López estaba preguntando con respecto al uso de destacadores. Lo ideal, ¿cierto? Insisto, es destacar solamente aquellos elementos que se nos pueden ir de las manos, en términos de que se nos pueden olvidar. Lo mismo, chiquillos, esto es el dato para los que están en clase, ¿cierto? Todos los que están todavía en tercero o cuarto medio. Solamente destacar los elementos que se nos pueden olvidar, de la misma manera como podríamos destacar, por ejemplo, los elementos que se nos podrían destacar en una disertación. Perdón, que se nos podrían olvidar en una disertación. ¿Qué elementos? Por ejemplo, ¿qué significa esclerófilo, por ejemplo? ¿Cierto que nos dicen que es una cobertura del bosque típico de la zona central de Chile? Esclerófilo. Ya sabemos entonces que el bosque de la zona central es de esta manera. ¿Qué significa esclerófilo? Vaya a saber uno, ¿cierto? Tiene que ver con las hojas, básicamente, por cómo está compuesta la palabra, pero tenemos que tener en consideración esos elementos. Otros elementos que podríamos destacar, por ejemplo, son los números. La flora nativa ha aumentado a 126.000 hectáreas en todo el país y así sucesivamente. Son las cosas que debiésemos estar destacando exclusivamente. Y también lo otro muy bueno, que es ideal, chiquillos, que lo hagan, es que vayan glosando el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que vayan, ¿cierto? Con sus propias palabras. Recuerden que a la PSU de lenguaje pueden entrar con más de un lápiz. Con sus propias palabras vayan marcando y vayan indicando cuáles creen ustedes que son las ideas principales del texto o el tema del texto, o también marcar, ¿cierto? Hacer un resumen de cada uno de los párrafos para después no tener que volver a leer todos aquellos elementos que ya nos preguntan. Ya, seguimos. Conservación. Francisco Esquego, biólogo de la U de La Serena, señala que la creación de parques, reservas y monumentos ayuda a conservar los bosques en buen estado. Hay especies con mayor grado de protección, como robles en la zona mediterránea del país, lo que coincide con el sector más poblado de Chile.
Dice, por lo que llama a aumentar las áreas silvestres protegidas. ¿Por qué es tan importante mantener los bosques sin intervención? Andrés Mesa, gerente de áreas protegidas de la CONAF, dice que es relevante porque son generadores de reservas de agua. Su tronco canaliza la lluvia. Retienen gases con efecto invernadero como el carbono y, por si fuera poco, son símbolos del turismo, añade. Otro factor menos conocido es el aporte de estas masas boscosas a la investigación para elaborar fármacos. Los dueños de los predios con este tipo de vegetación, de acuerdo al informe oficial, son el Estado, con 7,5 millones de hectáreas, mientras que la masa forestal llega a 6 millones en terrenos privados. Uno de los mayores protectores de bosques es el empresario ecologista Douglas Tompkins, quien a través del Parque Pumalín mantiene 25% del total de alerces a nivel nacional, lo que equivale a 52.000 hectáreas. Hernán Mladinic, director de la Fundación Pumalín, aclara que es una labor compleja la conservación de la vegetación debido a amenazas como la extracción de leña o bien las normas que permitan sustituir el bosque por otro tipo de plantaciones. Pese a los esfuerzos públicos y privados por proteger, hay casos emblemáticos de zonas afectadas por la deforestación. En el informe se revela que la isla de Chiloé, 10.230 hectáreas nativas pasaron a ser praderas y matorrales. Esto ocurrió debido a una norma que permitía convertir estos espacios en terrenos cultivables entre 1997 y 2013. La regulación que permitía la tala fue derogada por el daño que causaba al ecosistema insular. El director de CONAF dice que también han emprendido juicio por talas no autorizadas, como la llevada a cabo por una empresa que trabajaba para la U de Harvard. También quería plantar eucaliptus, donde antes había árboles nativos, lo que llevó a que el Estado emprendiera un juicio que finalmente ganó. Asimismo, han crecido las plantaciones forestales para su venta. En 2000 había 1,8 millones y hoy alcanzan los 2,3 millones de hectáreas. Este es un texto de Oriana Fernández, de La Tercera, del 27/7/2015. Como se pudieron dar cuenta, chiquillos, es un texto súper largo y súper técnico. Aparecen muchas personas hablando dentro del texto, ¿cierto? Aparecen muchos números, tanto en términos de estadística como de año, como también de cuántos millones de árboles hay, y así sucesivamente. Es un texto extenso. La pseudolenguaje, lamentablemente, de un tiempo a esta parte, se ha transformado en una prueba cacique de resistencia, ya en términos de precisamente que son un poco largos y hay algunos textos que de verdad no son muy entretenidos, que digamos. Entonces, chiquillos, para los que me preguntan otras veces, profe, ¿qué es lo que hay que leer o qué nos recomienda leer? Lean de todo. Literal de todo, y van a encontrar de todo precisamente en los diarios. Entonces, una muy buena recomendación es leer el diario, ojalá todos los días, porque no se van a demorar mucho, se van a enterar de un montón de cosas, les va a ayudar harto, ya, porque aparte tienen distintas estructuras, distintas secuencias y así sucesivamente. Leanse hasta el cómic que aparezca en el diario porque también les va a servir. Ya, nos vamos a las preguntas entonces. Dice la primera pregunta: ¿qué se afirma sobre los robles y lengas en el cuarto párrafo? Fíjense, antes de irnos a leer las alternativas, ¿cierto? Fíjense que dice ¿qué se afirma sobre los robles? Eso quiere decir que la información es textual. ¿Qué se afirma sobre los robles y lengas en el cuarto párrafo? Entonces, lo ideal, chiquillos, es que cualquier pregunta que sea de índole textual, es decir, que sea de la parte, ¿cierto?, la más sencilla dentro de las alternativas, traten de contestarla con lo que se acuerden. Ahora, si no se acuerdan, sobre todo porque es muy específica, dice en el cuarto párrafo, bueno, nos devolvemos al cuarto párrafo. Pero lo ideal es no leer todo el párrafo, sino que leer aquellos elementos que nosotros que nosotros mismos fuimos anotando como elementos importantes. Cuarto párrafo dice: la investigación plantea que el bosque siempre verde ha descendido en 41.559 hectáreas, seguidos por robles y lengas, ambas con 24 hectáreas menos que hace 15 años. También la superficie de alerces y araucarias muestra una baja de 722 y 8.648 hectáreas respectivamente, pese a tener la categoría de monumento, lo que implica que no se pueden talar. Ya. Entonces, ¿qué se afirma sobre los robles y lengas en el cuarto párrafo?
¿Qué son las especies con menor grado de protección que se recuperan, ahí sí, de manera rápida en los planes de deforestación, que ocupan el segundo lugar entre las especies más disminuidas, que tienen prohibición de ser taladas por pertenecer a la categoría de monumento, que muestra una baja de 700 y 8.648 hectáreas respectivamente? Ya, vamos a ir más rapidito, ¿cierto? Porque en virtud del tiempo, por supuesto. D de Diosito, ahí estamos como entre la D y la B, al parecer, porque no son pocos los que han dicho que es la B, que se recuperan de manera rápida en los planes de deforestación, y otro dice que es la D, que tienen prohibición de ser taladas por pertenecer a la categoría de monumento, y ahí le agregamos una C, que ocupan el segundo lugar entre las especies más disminuidas. Vamos a ver. Víctor Hugo, tiene usted la razón. Que ocupan el segundo lugar entre las especies más disminuidas. Efectivamente, estaba muy bien. Justo fue una de las últimas respuestas que entró. Este ítem, ¿cómo se resuelve? Inquiere por información literal sobre roles y lengas mencionadas en el cuarto párrafo. Y aquí es donde, chiquillos, les vuelvo a decir, la idea de solamente leer la pregunta, ¿cierto? Y después irnos al texto y después volver a leer la pregunta es mala. Es mala porque nos puede hacer caer si la información textual también aparece en la D. Dice, este ítem inquiere sobre la información literal sobre robles y lengas mencionada en el cuarto párrafo. Para resolverla, los postulantes deben revisar qué es lo que se afirma con respecto a esto en ese párrafo. Dicho párrafo trata sobre el resultado de la investigación sobre el estado del bosque en Chile. De acuerdo con el informe, existe un descenso de la cantidad de hectáreas arbóreas de distintos árboles, entre los que se encuentran los robles y lengas, con 24 hectáreas menos que hace 15 años, lo que hace que siga en segundo lugar detrás del bosque siempre verde. Así que efectivamente, y eso volvimos al texto, dice Noemi, efectivamente, chiquillos, la respuesta correcta era la letra C. La D era para otras especies, no para robles y lengas, ¿verdad? Efectivamente, sí, ahí está la trampa. Así que, chiquillos, aquí comprobamos inmediatamente que la idea de leer solamente la pregunta, después irnos al texto y después contestar, es sumamente fácil caer en la trampa. Ya, siguiente pregunta. A partir de lo expresado por el director de la Fundación Pumalín, ¿qué se concluye sobre la conservación de los bosques? Y es aquí entonces donde yo digo, sirve destacar. Sí, chiquillos, sí sirve destacar. ¿Por qué? Porque simplemente me voy, ¿cierto?, a todas aquellas informaciones que me haya dicho el director de la Fundación Pumalín. Entonces, a partir de lo expresado por el director de la Fundación Pumalín, ¿qué se concluye sobre la conservación de los bosques? A. Que las acciones de reforestación de zonas dañadas para la extracción de leña son efectivas. Que falta claridad de las normas destinadas a la protección de vegetación. Que existen casos emblemáticos de daño forestal como el ocurrido en la isla de Chiloé, que la labor de CONAF para regular la acción de empresas dedicadas a la tala es valorable, que el esfuerzo por la deforestación debe privilegiar especies como el alerce. ¿Qué nos habrá dicho el director de la Fundación Pumalín? Vamos a buscarlo, aprovechando, ¿cierto? Porque la Fundación Pumalín la hablaban dentro de la parte del apartado de los dueños. El director de la Fundación Pumalín dice muchas cosas. Es en el párrafo 10, de hecho. Hernán Mladinic, director de la Fundación Pumalín, aclara que es una labor compleja la conservación de la vegetación debido a amenazas como la extracción de leña o bien las normas que permitan sustituir el bosque por otro tipo de plantaciones. Y de ahí me empiezan a hablar de Chiloé, un caso, ¿cierto?, lo que ocurre ahí con la deforestación en Chiloé. Entonces están diciendo que es la B, se me olvidó todo, me siento mucho mejor, sí, efectivamente. ¿Usted se siente mucho mejor? Yo me siento mucho peor. La voz está flaqueando. Que falta claridad en las normas destinadas a la protección de la vegetación, dice la mayoría. Y fíjense cómo está estructurada la pregunta. ¿Qué se concluye sobre la conservación de los bosques? Yo tengo que inferir. En relación a sus palabras, tengo que inferir. No está expresado de manera literal. Vamos a ver, como ya les decía, en virtud del tiempo. Y efectivamente, chiquillos, será la B. A partir de lo expresado por el director de la Fundación Pumalín, ¿qué se concluye sobre la conservación de los bosques? Que falta claridad en las normas destinadas a la protección de la vegetación. Por eso, más adelante nos empezaba a hablar, ¿cierto?, de Chiloé, de lo que había pasado con Chiloé. La habilidad en este caso es evaluar. Para responder a este ítem, los postulantes deben remitirse al 10º párrafo, que es el lugar del texto donde se menciona al director de la Fundación Pumalín. En dicho párrafo se citan las palabras del director de esta fundación como representante de los dueños de terrenos privados para fundamentar las dificultades que presenta la conservación de los bosques.
Este sostiene, es decir, el director, sostiene que las dificultades se producen debido a la extracción de leña o bien las normas que permitan sustituir el bosque por otro tipo de plantaciones. Respecto a este segundo punto, es posible concluir que si una norma destinada a proteger el bosque se transforma en una amenaza, es porque la norma no es lo suficientemente clara o efectiva. Ya, siguiente pregunta. A partir de la lectura del texto, ¿se infiere que el convenio promovido por las Naciones Unidas? Infiere. Tengo que inferir, tengo que analizar. Y dice a partir de la lectura del texto. Por lo tanto, probablemente este es un análisis mayor, ¿cierto? Tengo que analizar el texto, todo el texto, y además tengo que inferir a partir de todo el texto. Algo un poquito complejo. Entonces, a partir de la lectura del texto se infiere que el convenio promovido por Naciones Unidas simboliza el deseo de los países que adhieren al convenio de resguardar su patrimonio natural, permitió la derogación de normas que resultaron infructuosas en los países que suscriben el convenio, fue gestado principalmente por las corporaciones forestales de los países que adhieren al convenio, compromete a los países que suscriben el convenio con el cuidado y conservación de las especies nativas, obliga a los países que adhieren al convenio a revisar la normativa que regula a los propietarios de los bosques. La mayoría está diciendo que es la letra D. Hay definitivamente un consenso al parecer que es la letra D. Vamos a revisar si es la letra D. Y era la letra D. Súper bien. Compromete a los países que suscriben el convenio con el cuidado y conservación de especies nativas. Y como ya decía, ¿cierto? Es definitivamente una habilidad de inferencia global. Es decir, necesariamente para desarrollar la inferencia global tengo que haber leído todo el texto, absolutamente todo. La diferencia entre inferir local y globalmente es que la local se refiere a una idea o a un párrafo, mientras que la global se refiere a todo el texto. Y aquí nuevamente volvemos a confirmar, chiquillos, no lo hagan más, por favor. Leer primero las preguntas, dirigirme recién al texto y después volver a contestar la pregunta es muy mala estrategia, aparte que no nos ayuda para desarrollar la parte de vocabulario contextual. Así que, de verdad, por favor, chiquillos, no lo hagan. Ya, dice, en este ítem los postulantes deben, a partir de la información entregada, inferir información nueva. Lo que ya, de cierto, sabíamos con respecto a la inferencia. Específicamente, con la información que entrega respecto del convenio promovido por las Naciones Unidas mencionada en el texto. Respecto a este convenio, el texto señala que promueve que los países que prometan cumplir indicadores de sustentabilidad relacionados con la flora y por ello se elaboró un informe sobre el estado del bosque chileno, es decir, árboles nativos e introducidos. Esto permite inferir que compromete a los países con el cuidado de la flora y también los compromete con el cuidado y conservación de sus especies nativas, que evidentemente es parte de su flora. Así que la respuesta correcta, tal como ustedes estaban planteando, la mayoría al menos, era la letra D. Y nos vamos al segundo texto, que como les decía, es cierto que por ahí preguntaron, profe, ¿es probable que salgan, por ejemplo, más de 2 textos narrativos en la PSU, o 2 poemas, o 2 dramáticos, o 2 argumentativos, qué sé yo? Poco probable, pero al menos en este ensayo lo hicieron. Ahora, este texto, que es una entrevista que hicieron a la actriz Aline Copenheim, es un texto que salió hace como 2 años, desde el año pasado, por si acaso. Así que ojo con eso. Ya, dice, la emoción no tiene edad. Entrevista a Aline Copenheim, Teatro Milagros, por Isabel Sierralta Roldán. ¿Por qué sabemos que es un texto de los medios de comunicación masiva? Bueno, porque lo dice. Es una entrevista. Ya, entonces aquí Aline Copenheim se está dando a conocer a ella misma como parte de este Teatro Milagros. Entonces dice, la reconocida actriz Aline Copenheim devela su faceta de creadora y manipuladora de marionetas. Junto a su compañía Teatro Milagros, da forma y vida a pequeños personajes en un teatro realista en miniatura, como les gusta definirse. Un teatro para grandes y chicos, porque con los muñecos de Teatro Milagros, la emoción no tiene edad. Entonces le preguntan, ¿cómo surge Teatro Milagros? Y ella responde, Teatro Milagros surge en 2005 cuando la actriz Paola Giannini me invita a participar en un proyecto escénico en torno a una adaptación que había hecho del cuento El Capote de Gogol y se lo imaginaba hecho con marionetas. Ella sabía que yo estaba vinculada al diseño y la manufactura, por lo cual me propuso que la ayudara con el diseño. Cuando nos empezamos a reunir para desarrollar el proyecto, fuimos descubriendo que era un lenguaje que a las dos nos acomodaba mucho porque involucraba intereses que la actuación dejaba de lado. El trabajo de taller, la manufactura, el diseño, la dirección. Entonces decidimos postular a Fondart.
del Fondo de Consejo de la Cultura y las Artes para obtener financiamiento y resultó que nos adjudicamos el fondo. Cuando llegó el momento de ver quién iba a manipular los muñecos, decidimos que seríamos nosotras mismas y empezamos a investigar en este aspecto. Se integró a Tiago Correa y posteriormente Loreto Moya y comenzamos a trabajar muchos meses en el tema del movimiento y de la manipulación. Luego, visto que nos había ido muy bien con el capote, decidimos seguir con un segundo proyecto. Actualmente somos Paola Giannini, Loreto Moya, Paula García, Santiago Tobar, que se sumó en la segunda obra, yo y 4 técnicos que se van turnando. Le preguntan entonces ahora nuevamente a Lynn Oppenheim, ¿cómo definirían el tipo de teatro que hacen? Lo definimos, por una parte, como teatro realista en miniatura, porque intentamos que el público tenga la ilusión de que los muñecos son personas que respiran y sienten, que pierda un poco la conciencia de que son objetos marionetas. Por otra parte, técnicamente hablando, lo definimos como teatro con marionetas, haciendo la diferencia respecto del teatro de marionetas que tiene un formato, una duración y un objetivo distinto a lo que hace Teatro Milagros. Nosotros trabajamos a partir de un texto teatral o de un cuento adaptado, pero siempre son textos que tienen duración y desarrollo. En general, el teatro de marionetas se desarrolla en torno a números que suelen estar destinados a presentarse en exteriores para un público infantil. Nosotros definimos el trabajo de la compañía como teatro con marionetas, es decir, reemplazamos al actor por la marioneta. Entonces, en este caso, por ejemplo, para ir viendo también técnicas de comprensión de lectura, sería ideal que fuésemos haciendo una separación. Alguien como en este párrafo, ¿cierto? Lo que está haciendo es separar el teatro con marionetas del teatro de marionetas. Así ver, ¿cierto? Ejemplificar, o sea, hacer una separación entre lo que ella dice que es el teatro con marionetas y el teatro de marionetas, porque podrían preguntárnoslo. Ya, dice El Capote. La propuesta escénica de El Capote, que es una obra que se ha venido mencionando hace rato, ¿cierto?, incluye marionetas en miniatura. El teatro de objetos suele identificarse con el teatro familiar. Sin embargo, Gogol toca temáticas profundas con un desenlace fatal. ¿A qué público está dirigido El Capote? Y nuevamente ya parte desde la base de que lo que creen generalmente las personas. La palabra marioneta remite inmediatamente a los niños, por lo cual se generaba una disyuntiva entre El Capote, que es un texto tan rudo, tan universal y tan basal de la literatura, y el formato de marionetas. Por esto mismo decidimos hacerlo para niños. Nos pareció interesante el contenido del cuento para los niños, porque a pesar de haber sido escrito en 1842 en Rusia, sigue siendo vigente. En Chile hay millones de Akakievich, millones de altas personalidades y millones de personas que pasan hambre, carencias y sufren violencia. Otro aspecto que nos movilizó fue el afán de considerar a los niños como espectadores, porque sentíamos que el teatro infantil era un teatro de segunda categoría, por lo cual nuestra idea era ofrecer a los niños un teatro de calidad, hecho con más seriedad, con más altura de miras, más a la altura de ellos, que fuera más rico visual e intelectualmente, que los hiciera reflexionar. De todos modos, la obra no está hecha para niños muy pequeños. La recomendamos a partir de 8 años porque hay toda una reflexión que hacer acerca del contenido del cuento de Gogol y acerca de la forma también. Es un cuento muy hermoso, los personajes son muy entrañables y les ocurren cosas que a todos nos pasan. ¿Cómo fue el proceso de adaptación del cuento de Gogol al texto dramático? ¿Qué cosas conservaron y qué dejaron afuera? Como estaba concebido para niños, se limpió un poco de esa crueldad rusa de la época, dejando el foco en el personaje central, que es Akakievich, más que el aspecto político del cuento, porque eso va variando, pero la esencia humana es siempre la misma. Cuando llegamos a la etapa de ensayo, se pusieron cosas más locales, como diálogos de los colegas y los chistes fomes de él. Eso lo hicimos con el objetivo de chilenizarlo y a la vez universalizarlo, porque Akaki es ruso y vive en 1842, pero podría ser chileno y contemporáneo. La idea era dejar al espectador un tiempo-espacio atemporal, ya que lo más importante es el aspecto universal del cuento. Conservamos en ruso los nombres de los personajes y algunos términos cuando hablan de rublos, que es la moneda local. Los nombres le dan mucho carácter a la obra. La gente se acuerda, los niños se acuerdan. Akakievich es difícil de pronunciar, es más llamativo. ¿Cómo ha sido la recepción del público? Venían los adultos con los niños y luego nos dimos cuenta de que venían adultos sin niños. Era muy bonito ver el resultado que esperábamos se iba cumpliendo, porque a partir de algo muy conceptual y político como es el texto de Gogol, el público lo recibe desde la emoción y eso es gracias a las marionetas. La emoción no tiene edad. Tanto niños como adultos tenían reacciones similares, incluso los adultos más fuertes que los niños. Eso era interesante de ver, cómo en el punto el adulto y el niño se encontraban, ya
ya no era que los padres llevaran al niño a ver una obra de teatro, sino que iban juntos a vivir esa misma experiencia, a hacer una reflexión compartida. Es muy bonito ir constatando eso en cada función. Y aparece, por supuesto, la fuente, ¿cierto?, de donde fue extraído este texto. Y como les decía, chiquillos, este texto no es del episodio del año pasado, es de hace al menos 2 años aproximadamente, pero también es un texto que cuesta un poquito leer, más que nada porque Aline Copenhague nos cuenta 2 cosas. Nos cuenta de su propio teatro de marionetas, ¿cierto? Y a la vez también nos cuenta en qué consiste la obra El Capote de Gogol. Por lo tanto, tenemos ahí una información que se va desarrollando en paralelo y que tenemos que saber diferenciar, porque lo más probable es que nos hagan preguntas de ambas cosas. Entonces, dice, la entrevistada y Paola Giannini deciden adaptar El Capote porque A. Sus personajes eran atractivos y permite desarrollar el teatro infantil. B. La historia era verídica y ayuda a acercar el teatro ruso a los niños. C. El tema es recurrente en la literatura infantil y contribuye a mostrar nuevos recursos audiovisuales. D. El argumento es complejo y hace comprensible a los niños el teatro de adultos. E. Su temática está vigente y posibilita ofrecer un teatro reflexivo a los niños. Anaís Watts, no sé, puso carita triste. ¿Por qué la carita triste? Twilight dice que es la D. La D. El argumento es complejo y hace comprensible a los niños del teatro de adultos. E. También dice que puede ser la E. D o E. Estamos con la duda. D. El argumento es complejo y hace comprensible a los niños del teatro de adultos. O también podría ser la E. Su temática está vigente y posibilita ofrecer un teatro reflexivo a los niños. Vamos a ver. Entonces, si es la D o la E, ¿cierto? Para sacar de la duda, Paulina. Y la letra correcta es la E. Su temática está vigente y posibilita ofrecer un teatro reflexivo a los niños. Esta información justamente salía hacia el final del texto. De la lectura del texto se desprende que las artistas, es decir, Paola Giannini, ¿cierto?, y Aline Copenhague, que es la entrevistada, consideraron interesante adaptar la obra de niños debido al contenido, pues aun cuando el contexto de la escritura fue en Rusia de 1842, ¿cierto?, como decían ellas, tanto los personajes como las temáticas como ciertas cosas son sumamente vigentes. De hecho, ella decía, ¿cierto?, que dejaron de lado un poco el contexto político de Rusia de 1842 para dejar la parte más humana de la obra. Además, esta adaptación más seria, intelectual y de calidad les permitiría dejar de considerar el teatro para niños como una representación de segunda categoría. Ella dice, ¿cierto?, que quisieron hacer una cosa como más elaborada para los niños, para no dejarlos de lado, y de hecho trabajar este tipo de textos según lo que ella plantea y de la manera en la que lo hacen también, que es con marionetas, ¿cierto?, lo acerca mucho a los niños y los deja de tratar, ¿cierto?, de infantilizar, pero a la vez también nos dice que a pesar de que dejan de infantilizar a los niños, también es ideal que no sean tan niños pequeños los que vayan a ver este tipo de obra. De acuerdo con lo anterior, la clave es la opción E, la que alude a las características que motivaron a la adaptación de El Capote, tanto su vigencia como su complejidad temática. Súper bien, chiquillos. La respuesta correcta era la letra E. Habían varios distractores por ahí. Ya, de acuerdo con lo expresado en el 9º párrafo del texto anterior, el proceso de adaptación del cuento El Capote a obra dramática persiguió construir una puesta en escena A. Politizada y universal, pero local. B. Emotiva y política, pero humorística. C. Atenuada y chilenizada, pero universal. D. Llamativa y contemporánea, pero tradicional. E. Personalizada y humorística, pero política. ¿Cuál será la respuesta correcta? Es que por esto también les digo, chiquillos, no lo hagan. Voy a estar repitiendo todo el rato lo mismo. No hagan eso de leer primero las preguntas y después ir al texto, porque se van a confundir. Muchas de esas palabras aparecen marcadas en el texto. La mayoría está diciendo que es la C, atenuada y chilenizada, pero universal. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Y claramente, sí, ahora sí, no había otra opción, ¿cierto? Atenuada y chilenizada, pero universal. Ella decía que ¿cierto?, sacaban las cosas como más cruentas o las cosas que en realidad eran un poco muy temporales. Por ejemplo, el contexto político de 1842 en Rusia. Entonces lo fueron atenuando para dejarse y centrarse en las características humanas de los personajes. Y además la chilenizaron para que fuese más entretenida de analizar, qué sé yo, pero eso mismo hace que sea más universal porque puede ser leído o puede ser visto por un público muchísimo más amplio. Los postulantes notarán que en el 9º párrafo se afirma que al desarrollar la adaptación
el texto, en este caso, se limpió un poco de esa crueldad rusa de la época, es decir, se atenuó la crueldad que presentaba la versión original. De ello se concluye que la opción correcta es C. Además, en el texto se afirma que al texto original se le agregaron elementos locales que permitieron chilenizar el contexto, que ya decía que eran como tallas fomes y cosas de ese estilo, lo que no impidió que la temática siguiera siendo universal. En este caso, chiquillos, la respuesta correcta era sí o sí la letra C. Súper bien, chiquillos. Y ya vamos terminando. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un titular periodístico que representa el contenido del 11º párrafo? ¿Cuál era el 11º párrafo? No tenemos idea. Nos vamos a devolver para volver a leerlo, ¿cierto? Para que nos quede más claro. 11º párrafo. Venían los adultos con niños, esto en relación a cuál ha sido la recepción del público, ¿cierto? Venían los adultos con niños y luego nos dimos cuenta de que venían adultos sin niños. Era muy bonito ver que el resultado que esperábamos se iba cumpliendo, porque a partir de algo muy conceptual y político como es el texto de Gogol, el público lo recibe desde la emoción, y eso es gracias a las marionetas. La emoción no tiene edad. Tanto niños como adultos tenían reacciones similares, e incluso los adultos más fuertes que los niños. Eso era interesante de ver, cómo en un punto el adulto y el niño se encontraban. Ya no eran los padres. Pero ya no era que los padres llevaran al niño a ver una obra de teatro, sino que iban juntos a vivir esa experiencia, a hacer una reflexión compartida. Es muy bonito ir constatando eso en cada función. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones presenta un titular periodístico que represente ahora sí, el contenido del 11º párrafo? A. El Capote. Éxito de taquilla en teatro de marionetas. B. Impactante panorama con El Capote en teatro de marionetas. El Capote, una moderna versión teatral del cuento de Gogol. Intensas emociones de niños y adultos en El Capote. El Capote, una mirada política e infantil. La mayoría se inclinó por la letra D. Vamos a ver, sobre todo esos que estaban diciendo no le he tontado ninguna el día de hoy. Vamos a ver. Y claramente, sí o sí, también en este caso, ¿cierto? Si bien no es una habilidad muy desarrollada o, digámoslo, muy sencilla, claramente era la D, ¿cierto? Intensas emociones de niños y adultos en El Capote. Y era una pregunta sumamente fácil de ir descartando, porque el 11º párrafo nos habla mayoritariamente acerca de las emociones que se mezclan, ¿cierto?, entre adultos y niños. Y donde ella decía que era muy interesante ver cómo no era un adulto llevando un niño, sino que iban los dos a ver la obra, y que los adultos incluso a veces se emocionaban hasta más que el niño mismo. Y la única opción, ¿cierto?, de las alternativas que aparecía ahí y que mencionaba las emociones era la letra D. Y entonces emociones de niños y adultos en El Capote. Entonces, chiquillos, ojo con esto. Dato para este tipo de preguntas que podrían salir. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un titular periodístico que represente el contenido del 11º párrafo? No es una habilidad de transformar en sí misma, más que nada porque nos estamos cambiando de formato, ¿cierto? Pero de todas maneras nos están pidiendo también que transformemos la información que aparece ahí. Pero uno de los elementos importantes que tenemos que destacar aquí es que, por favor, no nos dejemos guiar por la característica estética, porque muchas personas, sobre todo los que les gusta escribir o les gusta leer y escribir, ¿cierto?, nos dejamos guiar, y aquí me incluyo, nos dejamos guiar por las características estéticas de los titulares. No, los titulares, en este caso titular periodístico, ¿cierto?, o los títulos, ¿cuál sería el mejor título para este texto?, que es otra de las preguntas que salen mucho. Los títulos están en relación al tema del texto. Por lo tanto, insisto, no nos dejemos guiar por las características estéticas, es decir, no nos dejemos guiar por cuál suena más bonito, sino que aquel que resume o condensa de mejor manera el contenido del texto en sí mismo. Todos los ítems cuyo enunciado tiene como tarea asignar el título a un fragmento o párrafo leído requieren que los postulantes que pongan en ejercicio la habilidad cognitiva de sintetizar localmente. Dado que en cada una de las opciones se presenta una idea que resume el párrafo leído, lo relevante de la tarea es identificar la opción que abarque de forma más completa las ideas desarrolladas en él. La idea central del 11º párrafo es la recepción del público, tanto de niños como adultos, al asistir a las funciones, la que se caracteriza por ser muy emotiva y reflexiva, lo que se expresa en la opción D. Así que súper bien. Profe, ¿qué habilidades cuando hay que comparar entre dos párrafos? Me cuestan esas preguntas. Esa habilidad, si no me equivoco, es la habilidad de... Deja recordar las habilidades y te contesto. Diego Arratia. La vamos a dejar... ya, era la última pregunta. Entonces no vamos a ir a las habilidades porque en este momento
Lamentablemente no me acuerdo. La falta de oxígeno en mi cerebro está crítica. Pero es una habilidad relacional, evidentemente, ¿cierto? Pero no me acuerdo del nombre. Ya, la habilidad por la que tú estás preguntando tiene que ver con esto. Tiene que ver con el analizar e interpretar. ¿Por qué? Porque tienes que analizar, ¿cierto?, los elementos, como tú dices. Tienes que analizar lo que te están presentando cada uno de los dos párrafos que tienes que relacionar e interpretar, ¿cierto?, cuál es la idea que en el fondo contienen en relación a cómo se relacionan. Entonces, analizar e interpretar. Ya, nos vamos a la última parte porque con esto ya estamos terminando la clase del día de hoy. Les pido inmediatamente las disculpas correspondientes, ¿cierto?, por la voz el día de hoy no acompañó para nada. Pero ya, terminamos. ¿Qué es lo que hicimos el día de hoy? Jornada de ejercicios, chiquillos. El día de hoy estuvimos trabajando con ejercicios tipo PSU, ¿cierto? Viendo las habilidades que nos piden de desarrollar. Vimos también estrategias de resolución de la PSU del lenguaje. Pueden insistir, no lean las preguntas y después, ¿cierto? Lean el texto, van a perder tiempo y se van a equivocar. Lo más probable que en al menos tirando una cifra a la chunte se van a equivocar en un 80%. Así que no lo hagan. Ya, preguntas, dudas, comentarios, etcétera, etcétera. Profe, en la PC1 entran textos de tipos filosóficos. Sí, Mauricio, sí entran. Y son de esos textos medios densos que a veces hay que leer. De hecho, hemos leído varios, a lo que fuimos desarrollando las clases, leímos varios de características bien filosóficas. Me acuerdo de uno que también era hace como 2 años, que hablaba acerca de la diferencia que había entre el caballo y el auto. Hacía una reflexión a partir de ahí de la sociedad y cómo hemos ido cambiando y qué sé yo. Profe, aún no se sube la clase 19. No, todavía no la suben, chiquillos, pero ya estamos prontos. Tío Puntaje Nacional ha tenido mucho trabajo, ¿cierto? Ustedes como vieron, ¿cierto? Hubo varios problemas con el canal, así que Tío Puntaje Nacional ha tenido mucho trabajo y está pronto a subir las clases que falten. Así que tranquilidad y calma, que ya nos estamos poniendo al día. No nos estamos poniendo al día, ¿para qué les voy a mentir? Porque yo no estoy involucrada en eso. Pero Tío Puntaje Nacional lo está haciendo. Así que calma y tranquilidad, que ya se viene. Pronto. Se está poniendo al día. Ya, ¿van a entrar infografías? Podrían entrar, Anaís. Sí, podrían entrar. Lo vimos en la clase anterior. Justamente en la clase anterior estuvimos analizando infografías, cómo analizarlas, cómo abordarlas, cómo comprenderlas. Y dijimos que sí, que podrían entrar. No sabemos si es que van a entrar, pero podrían entrar. Consejos para responder textos filosóficos. Aplicar técnicas de estudio, técnicas de comprensión lectora, sí o sí. Porque son textos complejos. Así que sí. Técnicas de comprensión de lectura. Subrayado, destacado, resumen, ¿cierto? Hacer un mapa conceptual, algún esquema, analizar alguna palabra en particular, qué sé yo. Ese tipo de ejercicios. Sofía dice, gracias por tanto, profe. De nada, ¿qué tanto? A mí me iba súper bien el lenguaje y un profe de un preu me dijo que los últimos días que leyera los párrafos a medida que me preguntaban sobre ellos. Y saqué 590 por eso. No, pues mala estrategia. Tirón de orejas ahí para el colega. ¿Y los textos filosóficos de qué tipo serían? En su mayoría los textos filosóficos son o expositivos o también pueden ser de tipo argumentativos, pero por ahí andan más o menos. Inferir globalmente es de lo más difícil. Sí, anda más o menos de las habilidades difíciles, así que sí. Profe, como siempre en la PSU, entran cuentos. ¿Qué escritores recomienda leer? Pueden ser muchos, pero los clásicos de siempre. A lo mejor los clásicos en términos de diferenciar. El año pasado, chiquillos, dato, el año pasado hicimos una clase de periodos literarios. O sea, fue una clase extensa, súper extensa, y después solamente expositiva, ni siquiera hicimos ejercicios. Y era una clase solamente de cada uno de los periodos literarios, ¿cierto? Con sus características narrativas, líricas y dramáticas, y en términos de textos no literarios también. Y en ella dimos datos y nombres de los mayores representantes de cada uno de los movimientos. Entonces sería ideal que a lo mejor le dieran una mirada, repasaran esa clase, para que vieran en términos de escritores, en términos de cuál sería como el más adecuado. ¿Cuándo sería la próxima clase, profe? El jueves, todos los jueves a las 19, tal como está diciendo Nehemías, todos los jueves a las 19 horas, clase de lenguaje. Sofía.
Ya, más preguntas, chiquillos. Recuerden que cualquier eventualidad, cualquier cosa distinta que pueda pasar con las clases, siempre se avisa por redes sociales. Así que, chiquillos, agreguen, ustedes son seres sociales, agreguen a sus redes sociales a Puntaje Nacional en Facebook y en Instagram, que siempre están dando información. ¿La próxima clase será de ejercicios también? No, la próxima clase, Twilight, nos vamos a la parte de conectores. Ya dejamos de lado comprensión de lectura, esta es la última clase de comprensión de lectura, como específica de comprensión de lectura, digámoslo, y ya nos vamos a producción de textos con conectores y plan de redacción. Expositivo y argumentativo, diferencias. Justamente ahí Carlos está diciendo, expositivo es objetivo. Sí, el texto expositivo es un texto mayoritariamente objetivo, ¿cierto? Que nos entrega información, no trata de hacernos reflexionar ni pensar nada. Nos entrega la información, aquí está, tú ves lo que hace con ella. Y en el texto argumentativo también, ¿cierto? También hay una entrega de información, pero nos dice y nos plantea tratar de cambiar nuestra opinión en relación a algo. Está exponiendo siempre una opinión en el texto argumentativo, mientras que el expositivo no expone ninguna opinión, sino que es lineal, es entregar información. Ahí está. Por fin conectores, me gusta conectores, sí, qué buena noticia, sí, ya la próxima clase ya, porque estaban preguntando harto, ¿cierto? Profe, ¿cuándo vamos conectores? La próxima clase, ahora sí que sí, porque le había dicho que era esta clase, me había olvidado que teníamos la resolución de ejercicios. Así que ahora ya nos vamos con conectores, cómo resolver conectores, tipos de conectores, palabras que nos podrían aparecer ahí que están funcionando como conectores. Vamos a ver también esas palabras que al menos muchas veces nos complican, ¿cierto? La diferencia entre los porque, el por qué, entre los ahí y hay, y etcétera, etcétera, porque son palabras que podrían aparecernos como conectores y que debemos saber diferenciar cada una de ellas. Ya, más preguntas porque ya estamos terminando, nos pasamos ya de la hora. Terminamos la clase del día de hoy entonces. Chiquillas, como les decía anteriormente, siento que por ahí estaban preguntando, las clases de Puntaje Nacional, chiquillos, el lenguaje en Puntaje Nacional, son los días jueves desde las 7 de la tarde hasta las 8. Hoy día nos pasamos un poquitito, nos dimos una licencia. Ya, terminamos la clase del día de hoy, chiquillas, que tengan una muy linda término de jornada. Mañana es jornada vocacional, así que estén atentos ahí porque para ver si tienen dudas en términos ya como más estructurales de los desafíos que se vienen más adelante en su educación superior, porque nosotros sabemos, profesores que estamos de lunes a jueves, sabemos que ustedes van a lograr llegar ahí. Los profesores que están el día viernes son, ¿cierto?, para orientarlos y ayudarlos en lo que ocurre después de que dan la PSU. Chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos. Adiós.